por cortesía de la directora de esta fundación tan importante, como un centro de arte, un centro del maestro Grau, y su directora Mónica Hartman ha tenido la gentileza de darnos este sitio tan hermoso para hacer la controversia sobre un tema muy importante, que es el tema de la figura vicepresidencial. Hay un proyecto de ley en búsqueda de suprimir esta figura y volver a la figura del designado, y en el país se ha presentado un debate especialmente por la figura misma, pero también por el momento en que se ha hecho, por las dificultades que ha atravesado de salud el actual vicepresidente de la República, Angelino Garzón, de manera que hoy va a ser un tema debatido. Tenemos en favor y en contra, como siempre en esta controversia, opiniones sobre la abolición de esta figura o la permanencia de la figura vicepresidencial en el marco institucional colombiano. Ese es el debate de hoy, y claro, tocaremos seguramente al final algún puntico. Teníamos invitado a esta controversia al ex vicepresidente Francisco Santos Calderón, y se nos acaba de excusar que tuvo un inconveniente y no pudo venir, lo habíamos anunciado, pero tenemos unos invitados muy especiales, al ponente de la ley, y creo que fue el que hizo el proyecto. Yo soy el autor, sí. Sí, el autor del proyecto, Telésforo Pedraza, parlamentario conservador, conservador no uribista, eso, ¿cierto? Eso ya es suficientemente conocido. Ya es suficiente. A Camilo Abril, también parlamentario de Cambio Radical, que tiene su debut en este programa, porque ya habíamos tenido a Julio Roberto Gómez acá. Muchas gracias por acompañarnos, Julio Roberto. Julio Roberto es una persona muy cercana al vicepresidente Angelino Garzón, presidente de una central muy importante y de los grandes líderes del sindicalismo colombiano. Entonces, de manera que tenemos un debate muy importante esta noche con estas personas que han aceptado la concurrencia a este debate. Y nos vamos primero para presentar una nota con distintas opiniones sobre la figura presidencial. Yo soy vicepresidente elegido por voto popular y por generosidad del señor presidente cumplo unas funciones, pero mañana por una u otra razón, si el presidente decide que no las tenga, pues está actuando de acuerdo a la ley. La figura más inútil que se incluyera dentro de la Asamblea Nacional Constituyente fue la de la figura de restablecer el cargo de vicepresidente de la República. Esa es una figura que no tiene sentido dentro de la institucionalidad colombiana, que la figura del vicepresidente no es como algunos quieren hacerla parecer, que es la participación del constituyente primario. La figura del vicepresidente por elección popular surgió con la Constitución Política de 1991, que en su artículo 202 establece lo siguiente. El vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. En las faltas temporales del presidente de la República bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. El presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El vicepresidente no podrá asumir funciones del ministro delegatario. A partir de 1994, con la elección de Ernesto Samper Pizano como presidente, se elige a Humberto de la Calle Lombana como vicepresidente, quien renuncia al cargo luego de que estalla el proceso 8000 y es reemplazado por Carlos Lemos Simons.
Luego, en las elecciones de 1998, con la elección de Andrés Pastrana Arango, se elige a Gustavo Bell, quien es nombrado ministro de Defensa en reemplazo de Luis Fernando Ramírez. Bajo la elección de Álvaro Uribe Vélez, llega como fórmula presidencial el periodista Francisco Santos, quien ejerce la defensa de los derechos humanos durante los 8 años de la administración de Uribe. Actualmente, con las mismas funciones, ejerce Angelino Garzón, quien ha incomodado con algunas declaraciones que parecen ir en contra de la administración de Juan Manuel Santos, de la cual hace parte, hecho que parecería motivar el proyecto de reforma constitucional que pretende eliminar la figura del vicepresidente con el argumento de que no es una figura necesaria en el ejercicio del buen gobierno, lo que parece encender el debate de si es o no necesario este cargo, que en la práctica se utiliza como arrastre electoral en la búsqueda de la presidencia de la República, mas no con la intención de que sea la segunda persona en el ejercicio gubernamental. Hasta el momento, el único vicepresidente que ha podido reemplazar al presidente ha sido Carlos Lemos, quien ejerció durante 2 semanas en ausencia temporal de Ernesto Samper por problemas de salud. En adelante, todas las personas que han ocupado este cargo han desarrollado labores que el presidente de turno les ha asignado, lo que deja claro que el cargo no tiene funciones específicas por mandato constitucional. Esta no es una discusión tranquila, está atravesada por hechos de la vicepresidencia y del presidente actual. Ha habido una polémica entre el vicepresidente y el presidente alrededor de temas, y sobre todo entre el vicepresidente y funcionarios del gobierno, tema social, temas de compromiso con determinadas reformas, reivindicaciones. Después está la enfermedad del vicepresidente. De verdad que es una discusión cargada de confrontaciones y de dudas y de discusiones. Eso es lo que vamos a dilucidar acá en este debate. Empecemos con Telésforo, que es el autor del proyecto de ley, que tiene una argumentación muy fuerte. Él trata a veces de sacarla de la coyuntura para plantear como una cosa más histórica, pero siempre se le vuelve a la coyuntura todo. Vamos a ver cómo planteado esta noche en este primer segmento. Bueno, León, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Muy complacido de tener aquí a Julio Roberto, que como tú decías muy bien, es un líder sindical con para mi gusto, con una extraordinaria vocación democrática, con un concepto de sindicalismo moderno, porque es que creo que hoy el sector sindical necesita de gente que tenga una visión de lo que debe ser las responsabilidades del sindicalismo en la hora presente. Y desde luego con mi colega, miembro de la Comisión Primera, el doctor Camilo Abril. Yo comienzo por decir lo siguiente: no quiero que nadie aparezca de víctima, porque jamás a lo largo de mi carrera pública alguien me conoce presentando un proyecto de acuerdo o un proyecto de ley, o como en este caso un proyecto de acto legislativo en contra de alguien o a favor de alguien. Yo trabajo es en favor, León, de la institucionalidad colombiana. Trabajo en favor de algo que amo desde hace muchos años, desde cuando era estudiante. Amo la democracia, amo la libertad, amo la estabilidad, porque a mí me ha tocado, no sé, pues a diferencia de muchos de ustedes, seguramente conocieron el comunismo en la literatura, pero no en la práctica. A mí me tocó de estudiante confrontar mucho con esa ortodoxia comunista intransigente, y me tocó, por suerte de la vida, estar después en Rumania 2 años como cónsul en la época del tenebroso Ceausescu. Entonces, cuando yo trabajo estos proyectos o cuando presento una iniciativa, no la presento contra nadie. Y lamento, como lo he dicho, además en la coyuntura positivamente, porque yo también soy amigo de Angelino, no tanto como Julio Roberto o no tanto como tú, pues, por obvias razones, pero soy amigo y le tengo un enorme cariño y un enorme aprecio personal. Pero aquí no puede nadie pensar que yo lo hice porque aprovechándonos de que él estaba pues en ese estado de enfermedad. No, yo desde cuando estaba el doctor Francisco Santos, por eso lamento inclusive que no haya venido, y antes, una de las figuras que yo siempre cuestioné, de 2 de las que he cuestionado, una fue la vicepresidencia y el otro
esa figura que el otro día, usted me escuchó, participé también aquí con León el otro día en una muy amable controversia en la Universidad Javeriana, en la emisora Javeriana, ¿sí? De la elección de los senadores por circunscripción nacional. Entonces yo llevo muchos años planteando la inconveniencia de la vicepresidencia y este año, al inicio del año, había planteado el tema de que iba a presentar el proyecto de acto legislativo para eliminar la vicepresidencia. Cuando uno vive planteando estas cosas y pasan los días, entonces la gente dice, pues mire, ese tipo que dijo que iba a presentar ese acto legislativo que al final no lo presentó. Entonces yo presenté el acto legislativo y coyunturalmente Angelino sufrió esa recaída. Entonces quiero que saquemos el tema con la mayor consideración, así esté presente, por supuesto, esa situación, que saquemos de la mesa de la discusión la situación de nuestro queridísimo vicepresidente, que por lo demás, el periodo del vicepresidente actual está totalmente garantizado en el proyecto de acto legislativo porque el periodo del vicepresidente va hasta el año 2014. Tal conforme se eligió el doctor Juan Manuel Santos, se eligió al doctor Angelino Garzón y él irá hasta el año 2014. Entonces desvinculemos definitivamente eso y hagámoslo como ustedes lo quieren y como estoy seguro que aquí van a salir los argumentos en contra de esta iniciativa y a favor, por supuesto, de los que tenemos que más adelante, pues por supuesto, los daremos a conocer. Bueno, Julio Roberto, mira, el vicepresidente Angelino ha dicho, si van a abolir la figura, yo saldré a las calles a encabezar una rebelión contra ese propósito. Es que, en efecto, doctor... ¿Usted va a ser de los líderes de esa rebelión? Claro que sí, claro que sí. Es que, doctor Telésforo, doctor Camilo, yo quiero decir lo siguiente. No es justo que simplemente porque a un sector importante del Congreso de la República, que nos merece todo el respeto, le parece que sobra la figura vicepresidencial, entonces un nuevo ataque contra la Constitución Política del año 91. A otros les ha molestado la figura de la acción de tutela y entonces que se abuse de la tutela y han tratado por todos los medios de eliminar la acción de tutela como tal. El problema no es de personas y aquí hay que sincerar un debate de cara a 47 millones de colombianos. Para ciertos sectores ha resultado profundamente incómoda la figura no de la vicepresidencia de la República, sino de un vicepresidente de la República como Angelino Garzón, quien se atrevió a cuestionar políticas de gobierno, como por ejemplo el tema del salario mínimo legal, y le dijo al presidente de la República, ese salario es insuficiente, es un salario miserable, es un salario de sobrevivencia. Y eso llevó inclusive a que el presidente de la República tuviera que en el año 2010 proceder a hacer un ajuste extraordinario en ese salario mínimo legal. Y luego cuando sobrevino el tema que tiene que ver con una reforma pensional, ¿qué es lo que dice el vicepresidente de la República? Vamos a hacer un país de pordioseros al paso que vamos. Porque se planteaba inclusive que se podrían pagar pensiones por debajo del salario mínimo legal. Y la sinceridad consiste en saber que resulta Angelino Garzón, el señor vicepresidente de la República, demasiado incómodo para ciertos sectores en este país. Entonces, si el problema y la argumentación que yo leo aquí es que no tiene, que el vicepresidente de la República no tiene funciones, pues coloquémosle funciones al vicepresidente de la República, pero no propiciemos un fenómeno de una nueva reforma constitucional en condiciones absolutamente inaceptables. Yo creo perdóname, Camilo, para que entre Camilo, diga, ¿usted cree que es ese el factor fundamental que Angelino se ha convertido en una piedra en el zapato en el anterior gobierno, en el tema social, y ese es el tema, esa es la motivación principal de este proyecto? Muchas gracias, León. Un saludo cordial para el doctor Julio Roberto, para el autor de este proyecto de acto legislativo. Yo pienso que la oposición a ese proyecto de acto legislativo, con el debido respeto de quienes se oponen, personalizan esa intención que tiene hoy el legislativo, que es iniciativa legislativa.
Yo no soy muy amigo tampoco también de las reformas constitucionales, pero cuando hay que hacerlas, pienso que hay que hacerlas. Y yo considero que la pregunta que me hace León no es acá pensar en que Angelino ha sido tal vez una piedra en el zapato para el gobierno. No estamos pensando en eso desde el Congreso. Como ponente acompaño la ponencia positiva para eliminar la vicepresidencia, no pensando en la persona como Angelino Garzón como vicepresidente, sino más bien pensamos hoy en día como una institución que es la vicepresidencia, pero es más, en la parte real, en la vida política, al concretar políticas de un vicepresidente, uno ve más bien como, y me disculpa el vicepresidente, pero es como un figurín, o sea, figurín ahí, si cabe la palabra, porque no tiene funciones. Y yo pienso que cuando hay instituciones sin función, ¿qué hay que hacerlas? Eliminarlas. Soy amigo... O sea, ponerle funciones. Ponerle funciones, pero mire, hay algo muy parecido que... Dice el artículo, digamos, su función es reemplazar al presidente o cumplir las funciones que le designa el presidente. Ya ha designado funciones de derechos humanos en algún momento. Entendíamos que cuando empezó Angelino era el diálogo social, la política social, era principalmente eso. Un vicepresidente como ministro de Defensa, que es que cumplió un papel importante como ministro de Defensa. Otro que fue embajador en España, que cumplió un papel también muy importante en la embajador de España. Depende, y a este le iban a asignar, incluso lo promovieron para ir a representar al país como, ya no en calidad de vicepresidente, pero para representar al país como director ejecutivo de la OIT, que era un gran puesto. No, pero perdona, con todo respeto, voy a hacerle una precisión aquí al queridísimo Julio Roberto. Es algo en lo cual, con todo respeto, y lo bueno de la democracia es que, y eso es lo que tenemos que fortalecer, es que todo el mundo pueda expresar sus cosas aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Pero ha dicho algo que con toda consideración no corresponde a la verdad. Es que está diciendo Julio Roberto que esto pues es un atentado a la Constitución del año 91, que pues digamos una avanzada para acabar la Constitución del año 91. No, mi querido Julio Roberto, un atentado a la Constitución del año 91, ¿sabe qué sería? Acabar con uno de los principios generales de la Constitución del Estado Social de Derecho. Eso sí, porque es que la Constitución del año 91, a diferencia de la Constitución del año 86, la Constitución del año 91 es una Constitución de participación, a diferencia de la Constitución del año 86, que era una Constitución de representación. Por eso la Constitución del año 91 tiene todo ese marco amplio de referencia que permite, por ejemplo, las iniciativas populares, que permite la acción de tutela, como bien tú lo has señalado ahora. Pero no es, ni mucho menos, porque en ese caso, querido Julio Roberto, no se podría hacer una reforma a la justicia, no se pudieran haber hecho, mire, ¿sabe qué? La Constitución del año 91, Julio Roberto, ha tenido 32 modificaciones constitucionales hasta el momento. La reforma a la justicia. No, pero una cosa es que se distorsionen las reformas, y otra cosa muy diferente es que para la vida institucional del país, usted mire, si vamos a poner aquí sobre la mesa los argumentos y yo le voy a decir a usted, comenzando uno de estos. En primer lugar, nosotros copiamos el sistema bicameral de la Constitución de Filadelfia de 1783 de los Estados Unidos, en donde establecieron crearon la figura de la vicepresidencia, con un sentido para los Estados Unidos en ese momento en guerra de secesión, que era unir el norte liberal con el sur conservador. Nosotros, que copiamos fundamentalmente en términos generales la Constitución del año 83 de los Estados Unidos, introdujimos, ¿no?, en la Convención de Ocaña la figura vicepresidencial. Ya ahí se inició el gran conflicto en Colombia en materia ideológica entre nuestro libertador Simón Bolívar y su vicepresidente, que fue el general Santander. Durante el siglo XIX, querido Julio Roberto, la historia lo que señala es cómo hubo toda una serie de inestabilidad en el país, guerras civiles, vicepresidentes que tumbaron al presidente,
Esa figura duró hasta el año de 1910, cuando el general Reyes decidió tomar una parte de la Constitución de 1853, la llamada Constitución de la Confederación Granadina, e introdujo la figura que tenía, la figura de la vicepresidencia y del designado, y en 1910 Reyes estableció solamente la figura de la designatura. Esa figura de la designatura, querido Julio Roberto, ¿qué le permitió al país? Le permitió al país que durante todo el siglo XX no hubo la menor confrontación ni la menor debilidad desde el punto de vista institucional. El designado no es un empleado que tenía, no eres una persona que tenía remuneración ni que tiene andamiaje burocrático ni cosa parecida, sino que estaba solamente para reemplazar al presidente en las faltas absolutas o temporales, y que el designado pero debía... Eso es lo que dice la Constitución, bueno, con el vicepresidente bueno, de la República. Entonces, ¿por qué? Perdóneme, doctor Teléfono, porque es que, claro, usted en eso, como buen historiador, tiene paso a paso cómo ha sido el desarrollo político de este país. Pero es que de lo que estamos hablando es de una figura que se ha venido fortaleciendo en el país. Yo estoy plenamente convencido que si el vicepresidente de la República fuera o un bobo o un mudo, no pasaría absolutamente nada, pasaría de largo. Pero un vicepresidente de la República que de todas maneras se ha expresado, que ha ido en contra de varias de las concepciones que el gobierno como tal ha establecido, pues tiene el legítimo derecho de hacerlo. Roberto, pero es que tú crees que los designados, que Carlos Lleras Restrepo, que Darío Echandía, que Julio César Turbay Ayala, fueron unos mudos, o Juan Manuel Santos, el último designado por quien yo voté en el Congreso, los dos últimos designados en el gobierno del presidente Gaviria fue Luis Fernando Jaramillo, primero, que era su canciller, y luego voté por el doctor Juan Manuel Santos, que el periodo era de dos años. Fueron los dos últimos designados. El último fue Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que ellos eran mudos? No. Ahora, pero yo le pregunto... Estamos de acuerdo en que el problema no es la persona en sí. Yo aquí no vengo a defender a mi amigo Angelino Garzón. No, si todos lo queremos, es parte de ahí. Yo vengo a defender una figura constitucional que para mí tiene plena validez. Si no tiene funciones, pongámosle funciones. Pero es que inclusive lo que ha pasado es absurdo. Roberto, le dieron además derechos humanos y se lo quitaron. Le dieron el desarrollo de lo social y se lo quitaron todo. Lo han dejado totalmente desmantelado. Y entonces de la noche a la mañana se vuelve malo el vicepresidente, pero era muy bueno como candidato a la dirección general de la OIT. Pero eso yo no lo entiendo. Julio Roberto, hay una cosa como figura recogida por la Constitución del 91. Yo tengo, pues, según he conversado con varios de los constituyentes. Que fue muy importante el debate en la Comisión del Tercera. 91. Sí. Varios constituyentes me han dicho, tenía la intención de recoger una realidad del país, y es que en la vicepresidencia y la vicepresidencia incluir gente que venía, digamos, haciendo política, darle una pluralidad mayor, y ha sido un poco así. Mire, los promotores de eso, para hablar claro, querido León, hay que contar la historia, ¿no es cierto? Conforme los promotores de la figura vicepresidencial fueron nuestros muy distinguidos y cálidos compatriotas del M19. Exacto. Ellos fueron los impulsores. Con el espíritu que eso fuera. Entonces, bajo un concepto que no tampoco tiene razón, que ahorita te lo digo. Hubo un debate en la constituyente, en el seno de la Comisión Tercera, en donde quedaron empatados entre los que defendían, como Carlos Lleras de la Fuente, como Hernando Yepes Arcila, como Hernando Herrera Vergara y como tantos otros, pues, constitucionalistas de primer orden, ¿no? Quedaron empatados frente a quienes estaban proponiendo la figura de la vicepresidencia. ¿Y sabe con qué argumento? Que es el que creo que el otro día te escuché a León el otro día que estuvimos en un panel en la emisora javeriana, que es la participación popular. Y yo me pregunto, querido Julio Roberto, ¿no? Es que el vicepresidente, ¿a qué convenciones lo eligen? ¿Qué participación en materia de la selección del vicepresidente hay? Como sí lo hay en el tema del candidato presidencial, que es que el presidente de la República, aquí, querido Julio Roberto, es el que es responsable
primero desde el punto de vista administrativo y segundo judicialmente, porque el presidente por acción o por omisión es el que mañana tiene que ser juzgado, no así el vicepresidente, pero dicen, es que es la participación popular la que se está afectando. No, que es recoger alguien distinto, alguien que aporta algo en ese proceso de la campaña. Y así lo han hecho, además, interpretando yo creo que la Constitución del 91. Por ejemplo, Pastrana escogió a Abel para un poco representativa de una región. En el caso de Angelino sí fue explícitamente de Juan Manuel Santos. Eso fue evidente que quería un señor de la élite bogotana recoger a un sindicalista, una persona con una tradición social muy grande, para agregarle pueblo a su proyecto político. Eso sí fue evidente, ¿o no? Pero frente a eso yo pienso lo siguiente, tal como está contemplado hoy en la Constitución, una vicepresidencia sin funciones, ¿qué pasa? En este caso de Angelino Garzón, que tenía votos, cosa distinta a la de Pacho Santos, que lástima que no está acá, que no los tiene. Entonces, usted le diga eso a Pacho Santos, que está aspirando a la presidencia de la República, es capaz de que le dé con un vaso. Entonces, mire, como está hoy en la Constitución Política, Telésforo y demás compañeros de la mesa, es engañar al pueblo. Si el presidente Santos buscó a Angelino para que le sumara votos por el sector sindical, el sector del trabajo, pero entonces resulta que quienes apoyan a esa propuesta de presidencia y vicepresidencia, esa fórmula presidencial y vicepresidencial, pues son engañados en últimas. ¿Por qué? Porque es que el vicepresidente no tiene las funciones. Entonces llega, por eso Angelino dice, hay un recorte de prensa del Tiempo donde Angelino dice, yo hice más como gobernador del Valle que como vicepresidente de la República, porque no tiene las funciones. Al principio el gobierno sí estaba haciéndolo. Pero ¿cómo es posible? En el inicio de este gobierno, seamos sinceros. Pero es que no volvamos en la cosa personal, Julio Roberto, porque es que lo estamos personalizando. Es que el presidente Santos, cuando escoge a Angelino Garzón como su vicepresidente, y aquí sí hay que hablar de las personas, lo hace porque dice, es el rostro de lo social frente a una candidatura que no era propiamente una candidatura que tuviera una gran simpatía popular. Yo no me acuerdo que Santos haya dicho eso. Pero... Entonces, en desarrollo de esas ideas, y eso fue lo que llevó a que muchos de nosotros apoyáramos esa fórmula vicepresidencial y apoyáramos al presidente de la República. Por lo menos yo lo hice en segunda vuelta, es decir, después de que perdimos en primera vuelta con Petro. Entonces, por la presencia de Angelino Garzón y miles de personas, tal vez millones, votaron por el doctor Santos sabiendo que estaba ahí Angelino Garzón. Entonces, si se le asignan funciones en lo social, en derechos humanos, en los relacionamientos con los indígenas, con las comunidades negras, con los afrodescendientes, y cumple una excelente labor, ¿cuál es la motivación para irle desmontando todas las funciones? Podría haberse llamado Angelino o podría haberse llamado cualquier otro. Vamos a una pausa para venir a proseguir este debate que está muy interesante y vamos a ver qué giro le damos en el segundo segmento de este. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ¿Quién dijo que el sexo es malo? Aquí no comemos cuento. Tampoco creemos en las fantasías animadas del ayer y del hoy. Esto es Sexo sin Censura. El exceso de tabúes es perjudicial para la salud. Evite el consumo de ideas indemostrables. Artículo 4 de Sexo sin Censura. Sexo sin Censura. Miércoles 10:30 de la noche. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional.
Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Después que se pierde la vida por un celular, no hay marcha atrás. No financie, no compre y venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Bueno, estamos en la controversia desde la Fundación Enrique Grau, un lugar espectacular. Ustedes han visto un cambio a veces del escenario. Es que aquí en la Fundación, en el Museo Enrique Grau, están en una exposición. Mónica Hartmann, su directora, está haciendo una exposición de mariamulatas. Por eso nos rodean mariamulatas. Y va a haber el miércoles en la noche una subasta. De manera que están muy invitados todos los televidentes a este hecho de la Fundación Grau. Queremos agradecer de verdad este escenario tan hermoso y esta posibilidad de debatir acá. Antes de seguir en la polémica acá que se ha presentado muy interesante, vamos a lo que llamamos el pulso político, y es recoger versiones contradictorias sobre el tema que estamos discutiendo en el escenario político o en el escenario social. De manera que ahí está el pulso político. Desde la Constituyente de 1991, cuando se retomó la figura vicepresidencial bajo elección popular para reemplazar al presidente en falta temporal o absoluta, está afrontado un sinnúmero de señalamientos por parte de algunos de los sectores de la opinión pública, quienes consideran que este cargo genera un gasto elevado para el Estado, además de no tener una función clara, lo cual ha llevado al representante a la Cámara Telésforo Pedraza del Partido Conservador a presentar un proyecto de reforma constitucional que pretende eliminar la figura vicepresidencial. En la controversia hablan los sectores políticos. En un régimen presidencial donde el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, símbolo de la unidad nacional y comandante en jefe de las fuerzas militares, resulta muy incómodo tener un sacristán que aspira a ser cardenal. Y eso se ha visto de manera mucho más evidente en la actual presidencia. Institucionalmente es muy importante darle un contenido a esa figura. Si esa figura se mantiene o si se busca mantenerla, es muy importante que tenga funciones. Y su principal función es ser el reemplazo del presidente en caso de falta absoluta. Creo que es una figura importante la vicepresidencia. Yo no estaría de acuerdo en suprimirla. Creo que el tema es las contingencias del momento, pero creo que la figura del vicepresidente es una figura constitucional y creo que se debe mantener. El debate no se debe suscitar en si se elimina o no se elimina la figura de vicepresidente. Si bien es cierto, hay atribuciones que el vicepresidente ha venido tomando que no le corresponden, de acuerdo a su calidad y a las funciones que le asigna el decreto 4657 del 2006, que expresa tácitamente las funciones que debe tener un vicepresidente. Creo que en el caso concreto de Angelino no soy yo quien deba decir para qué es especialmente idóneo o apto el doctor Angelino Garzón, pero el presidente sí debe saberlo. Entonces, lo deja sin funciones
y ante la opinión aparece un funcionario que no tiene funciones y por tanto que debía ser suprimido. Yo soy partidario de que se mantenga la vicepresidencia y eso sí, de que quienes eligen fórmula vicepresidencial lo hagan con mucha más claridad y mucha más coherencia. Me parece desafortunado el proyecto que se plantea en el Congreso, porque más allá de quién ejerce en este momento la vicepresidencia, lo que hay que preguntarse es si esa reforma contribuiría a legitimar el origen del poder presidencial en Colombia, y yo creo que hace lo contrario, es cerrar espacios de participación democrática. En Colombia, o tenemos un vicepresidente con funciones establecidas en la Constitución, o mejor no lo tenemos y volvemos a la figura del designado presidencial. Yo me quedo con la segunda, porque no le cuesta nada al Estado colombiano. Existe una figura que permite reemplazar al presidente en la eventualidad en que haya o una ausencia parcial o una ausencia absoluta. Yo no estoy de acuerdo que se elimine la vicepresidencia. Me parece que ese fue uno de los logros importantes de la Constitución del 1991, porque el vicepresidente es quien va a continuar desarrollando el programa de gobierno que es aprobado por los electores al momento de elegir al presidente. A mi manera de ver, podría ser una figura importante, útil, valiosa, en la medida en que se le diera algunas herramientas, algunas funciones específicas y se le respetara su dignidad. Lo que hay que hacer es darle una transformación realmente a las responsabilidades que tiene este cargo, que indudablemente al tener una persona que en cualquier momento pueda responder o pueda reemplazar al presidente de la República en un caso de ausencia absoluta es muy importante. Además, nos permite tener la posibilidad de combinar personas de las diferentes regiones que nos representen a nivel del gobierno nacional. Porque aunque se menciona que no es un cargo, de todas maneras terminó siéndolo. Requirió una infraestructura física, una infraestructura de seguridad, una cantidad de gastos inútiles y una figura incómoda para la titularidad del presidente de la República. En un régimen presidencial donde el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, símbolo de la unidad nacional y comandante en jefe de las fuerzas militares, resulta muy incómodo tener un sacristán que aspira a ser cardenal. Bueno, estamos acá en la controversia y hay dos cosas que dijeron en este pulso político que me llama mucho la atención. Bueno, insistieron mucho en un tema y es el del costo de la vicepresidencia. Y entonces se dice que es para quitarle un peso grande económico también al país. Y el otro tema que insinuó Carlos Gaviria es que hay una cosa un poco pérfida porque es, lo dejaron sin funciones para hacer más evidente la necesidad de cambiar esa figura. Me gustaría que debatiéramos sobre esos temas. Es verdad, empecemos con Camilo Abril, si es verdad que vale mucho la vicepresidencia en el conjunto de la institucionalidad colombiana. Bueno, podemos decir que en el punto de vista burocrático tampoco es mucho, o sea, lo que concierne a la vicepresidencia, pero o sea, es referente a las funciones tal vez, o sea, que hay una de ellas son sobre el programa presidencial de juventud, el de acción integral contra las minas antipersona, o sea, asuntos indígenas, o sea, son programas que los puede manejar directamente el Ministerio del Interior, o sea, una cartera que es política y que puede dedicarse a esa función, pero una vicepresidencia con que no tenga funciones que realmente valgan la pena, pues la verdad que no es importante para el país sostenerla ni mantenerla. Entonces, por eso el proyecto de acto legislativo, si podemos explicarlo, tiene, o sea, la designatura como tal, pues tiene su respaldo, digamos, al régimen que vive Colombia, que es el presidencialismo. O sea, nosotros no somos un régimen parlamentario. ¿Y quién presenta, o sea, quién lo elige? O sea, lo elige el Congreso de la República. Pero ¿quién presenta la terna? La presenta el presidente de la República. Pero ¿quién elige al presidente? Lo elige el pueblo directamente.
Entonces, el Congreso de la República, ¿qué va a hacer? Es respetar una decisión del presidente de la República de un designado, solo designado, no es con unas funciones como tal y como una burocracia, sino únicamente para reemplazarlo en las faltas absolutas y faltas temporales. Por eso, en la comisión primera le hemos dado ponencia positiva de ese acto legislativo, o sea, la mayoría de esa comisión. Entonces, dentro de las cuales no está Julio Roberto. Dentro de las cuales no está el otro Julio Roberto, porque no está allí haciendo el trabajo legislativo. ¿Es muy duro el peso económico? ¿Es muy fuerte? Bueno, yo creo que el peso económico de todas maneras sí es importante, porque son más de 5.500 o 6.000 millones de pesos al año que vale pues el funcionamiento pues de la vicepresidencia. Pero yo he querido siempre dejar de lado esos temas, como los temas anecdóticos de eso, para hablar fundamentalmente, León, es de lo que he dicho al inicio de este programa de controversia, y es, ¿qué es lo que nos interesa a los colombianos? Miremos la región, Julio Roberto. Mire qué pasa en el Ecuador con el vicepresidente, y eso que el señor Correa, ¿no? Tiene pues a la gente pues muy adoctrinada. Mire lo que ha pasado en Panamá. Lo que falta allá es el patíbulo para que el presidente Martinelli vaya allá. Expliquémosle bien este punto a los televidentes de Bogotá y del país, cuando usted dice que ha habido muchos líos. Claro, porque allá existe el vicepresidencia en el Ecuador, con la diferencia entre el presidente y el vicepresidente. En algo que hizo el vicepresidente, por cierto, del Ecuador, muy valeroso, que fue haberle dicho al presidente, mire, yo no estoy de acuerdo con esa prohibición que usted ha trazado de que los funcionarios no pueden dar entrevistas a los medios de comunicación. El vicepresidente de Panamá, en un agarrón por tema de denuncia al presidente de corrupción, y el presidente ha dicho que el corrupto es el vicepresidente. Mire lo que acaba de pasar en el Paraguay. Mire lo que pasó en la Argentina con la señora Cristina Kirchner y su vicepresidente, que la derrotó en uno de los proyectos. Si uno está de acuerdo o no, eso es otra cosa, con la iniciativa que tenía la señora Kirchner. En términos generales, Julio Roberto, el tema de la vicepresidencia no es como se quiere presentar de pronto para decir que es sustraerle de pronto al pueblo la posibilidad de decidir. ¿Por qué razón? Porque lo que el pueblo mira es la cabeza del programa del candidato presidencial. Y mire usted mismo, por ejemplo, en el país donde se creó, en los Estados Unidos, hoy vi como seguramente ustedes lo vieron la semana pasada en la convención demócrata, al vicepresidente Biden. Apareció John Biden, estaba totalmente desaparecido. Y venga, le digo algo más. Cuando el presidente Obama se posesionó, le preguntó a Bush que le diera un consejo, y le dijo Bush, está en la revista del Economist de hace por ahí como unos 8 o 9 meses, le dijo: el consejo que le doy es tener al vicepresidente bajo control. Lo que aquí estamos es haciendo, ¿qué? Es generando verdadera estabilidad democrática del país por lo siguiente. No porque el vicepresidente exprese unas opiniones que no están en términos generales de acuerdo con el presidente. Es lo siguiente, mire. En primer lugar, ¿el vicepresidente puede firmar un tratado? No puede firmar un tratado. ¿Por qué? Porque está las relaciones exteriores, entonces las dirige la canciller de la República. Usted puede otorgar una concesión o firmar un contrato de exploración minera. No lo puede hacer porque para eso está el señor ministro de Minas y está el director del Ingeominas. Usted puede manejar el tema de los indígenas como usted quiere, si le dejan a usted un pedazo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en Colombia son instituciones. Porque los convenios, todo lo que se trata, querido León, en materia de convenios y tratados internacionales, los firma el presidente de la República y por delegación de la canciller de la República, que es la que tiene esas funciones asignadas. Con aprobación del Congreso. ¿Qué pasa? Mire, ¿qué pasa con lo siguiente? Por ejemplo, Francisco Santos jugó un papel fundamental en el tema de derechos humanos en organismos internacionales, en foros internacionales que no lo podía hacer. Bueno, yo no voy a discutir en lo siguiente. Es decir, las condiciones y calidades personales de todos los vicepresidentes han sido excelentes. Yo no voy a entrar a cuestionar eso. En segundo lugar, tampoco voy a entrar a cuestionar
que las pocas o muchas funciones que han dado no las hayan cumplido, y usted nunca me habrá escuchado, ni León tampoco, haber hecho la menor referencia a eso. Mi punto central y el punto en el cual estamos de acuerdo con lo que han propuesto los ponentes en la comisión primera es un tema de funcionabilidad institucional. Mire usted, el designado es una persona que no va a tener sueldo, no va a tener ningún tipo de remuneración, va a requerir y va a tener las mismas calidades que para ser presidente de la República. Solamente, como está actualmente en la Constitución, es para reemplazar al presidente de faltas absolutas o temporales. Y déjeme decirle algo que fue muy importante, hecho bajo la administración del presidente López Michelsen, que fue una reforma constitucional que introdujo la figura del ministro delegatario, y que este año el Consejo de Estado lo complementó diciendo: el ministro delegatario ha de pertenecer a la misma afiliación política del presidente de la República. Roberto, pero este tema económico, como siempre se recurre a él, siempre es importante. A mí me sorprende, no de parte de ustedes aquí, que no les he escuchado eso, pero por ejemplo al distinguido doctor Bocanegra dijo, es que resulta incómoda la figura del vicepresidente de la República. Bueno, pero son más allá de la persona, pero ojo, y es que resulta muy costoso. Pero es Bocanegra es ahora el vocero del Partido Conservador. Ese argumento de que resulta muy costoso, lo dieron luego de que lanzan al vicepresidente de la República en una candidatura fallida a un organismo internacional, en donde yo lo tengo que decir en primera persona. Yo dije, eso no tiene ninguna posibilidad. Tú no votaste por él. Conozco a la OIT por dentro desde hace 27 años. Los trabajadores teníamos un candidato que tenía un partidor de 14 votos, que a la postre fue de 17. Incluido el voto de los chinos y el voto de los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese contexto, haciendo totalmente abstracción de la persona que sea, es la figura como tal, la figura de la vicepresidencia de la República. Entonces, ya que ustedes tienen un proyecto de acto legislativo, es denle funciones al vicepresidente de la República. ¿Por qué tenemos que retroceder en vez de avanzar en materia democrática? Y no porque el vicepresidente sea el representante del pueblo, porque puede ocurrir también, si Angelino Garzón fuera candidato a la presidencia de la República, que el vicepresidente fuera un representante del sector empresarial, por ejemplo, porque recojamos también la experiencia de Brasil. Lula no lleva precisamente como vicepresidente a un representante del sector sindical, sino del sector empresarial, y envía un mensaje de equilibrio. Eso fue lo que hizo el presidente Santos, enviar un mensaje de equilibrio entre un gobierno que tiene una profunda caracterización neoliberal y un hombre que podría no tuvo problemas Lula. No tuvo problema. Y no se reeligió en una segunda oportunidad porque no quiso, porque había toda la disposición para que en efecto fuera presidente por tercera ocasión. Mire, es que para y entonces por eso es que yo digo, pues pongámosle funciones al vicepresidente de la República. Por ejemplo, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con lo social. Es que más allá de los ministerios, el desarrollo de lo social, este es un país diverso, es un país plural, en donde tenemos comunidades negras, tenemos pueblos indígenas, en donde está todo el tema de la juventud, está todo el tema de la niñez, está todo el tema de derechos humanos. Colombia es un país que aún no hace pie suficiente en materia de derechos humanos. Y es una función que perfectamente puede hacer desde el punto de vista un vicepresidente de la República. Querido Julio Roberto, no, mira, desde el punto de vista de la duplicidad de las funciones, no nos engañemos aquí en esto. Pues por lo menos te respeto, por supuesto, pero desde el punto de vista institucional, usted no, el país no aprueba dos programas de gobierno, aprueba un programa de gobierno que es el que radica el candidato presidencial. En segundo lugar, yo pues no entro a referirme de cada uno de los episodios históricos de lo que generó para Colombia la inestabilidad y guerras en Colombia, ¿sí? Y aquí mismo, desde la Constitución del año 91, pues los resultados
de la figura de la vicepresidencia, y en eso no tienen culpa los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque pues eso es una figura que estaba creada en la Constitución, de tal manera pues de que en ese caso, como dice el proverbio romano, es nadie puede alegar su propia torpeza. La torpeza es de quienes aceptaron de todas maneras el cargo de vicepresidente a sabiendas, con ese elemento en el derecho para establecer el dolo, dice pues con el elemento a sabiendas de que él no tenía funciones. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Una inestabilidad institucional, una duplicidad de funciones, una duplicidad de gasto público, una controversia innecesaria, cuando usted tiene en cambio una figura como el designado que ya solamente está ahí pendiente de si mañana por una falta temporal o una falta absoluta reemplaza al presidente de la República, y los ministros. Mire, además de eso te voy a decir, los ministros son los que son objeto de control político y de la moción de censura, no así tampoco ni siquiera el vicepresidente. Iba a meter la cucharada en sobre lo que dice el doctor Julio Roberto es lo siguiente: asignarle funciones que valgan la pena al vicepresidente nos va a cambiar de régimen de gobierno en el país, de un régimen presidencialista pasar a otro régimen que podría ser el régimen parlamentario. Al colocarle funciones al presidente, el uno sea jefe de Estado y el otro sea el jefe de gobierno, podría ser así. Pero, o un semiparlamentarismo como existe en en Colombia, Francia. digamos, en el momento, ¿para qué nosotros aquí a engañar a la comunidad, al pueblo, que colocarle funciones al vicepresidente? Si hay que colocarle funciones que valgan la pena, todo va a cambiar de régimen de gobierno en el país. Entonces, hoy, ¿qué pasa hoy? El vicepresidente de la República, ¿quién es el jefe de los ministros? Ni los ministros le hacen caso al vicepresidente. El jefe inmediato de los ministros es el presidente de la República. Entonces el vicepresidente, de verdad que, o sea, con el respeto de los vicepresidentes, pero tal como está contemplado en la Constitución política, no. O sea, ahora, en los debates que ha propuesto el vicepresidente actual, yo creo que han sido saludables para la democracia. No creo que haya sido una cosa de inestabilidad. No, es que vuelvo a repetirle lo que decía Julio Roberto, no estamos aquí cuestionando, ¿no?, ni su postura, y además de eso vuelvo a repetir, nadie puede alegar su propia torpeza, ¿cierto? Por un lado de quien lo puso, y por el otro lado el otro señor que sabía exactamente en qué estaba. Y entonces él tenía todo el derecho de poder expresar sus opiniones, eso es decir, eso es respetable. Ahora, otra cosa distinta es de si eso es lo que mejor le conviene a la institucionalidad y a la estabilidad democrática. Suficientes problemas, querido Julio Roberto, usted que tiene tantos años en tema sindical, suficientes problemas hemos tenido que padecer los colombianos para que nosotros ahora, ¿no?, entremos hacia adelante en tener dos gobiernos y en crear pues una situación, porque el vicepresidente un día, como sucede en todos los países que aquí les he traído el ejemplo donde existen los vicepresidentes, entonces mañana nosotros terminemos en una controversia pues aquí en donde hay dos gobiernos y resulta que no hay sino uno solo, como lo acaba de señalar aquí el representante Camilo Abril. Yo en la CGT tengo 3 vicepresidentes a falta de uno. Pero había por distintas razones. Claro, pero tengo 3 vicepresidentes y ninguno me incomoda. Pero por obvias razones y por la estructura sindical. ¿Por qué le tenemos temor a que la democracia se exprese cada vez en mejores condiciones? Pues sí, los ministros tienen. No es que para eso está el Congreso, para eso están los partidos políticos, para eso están las fundaciones. Mire, ¿quién no conoce en el país hoy aquí a León Valencia? Esté uno o no de acuerdo con León Valencia. La mayoría de las veces usted está de acuerdo conmigo. Claro, muchas veces, claro, por supuesto. ¿Y qué es lo que ha hecho León Valencia? Dedicarse a un trabajo serio de investigación. Tiene todos los foros, yo no conozco a una persona que tenga tantos foros y tantos escenarios, lo escucho en la hora 20, lo oigo en RCN, lo oigo en la televisión, en todas partes, opinando con todo derecho, si uno quiere, y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Es un país que se vuelva cada día más garantista y con mayores posibilidades de poder tener un polo a tierra, perdón Camilo, un polo a tierra, ¿sí?, desde cualquier escenario es fundamental, es decir, porque la figura presidencial, todo el respeto por ella. Nosotros defendemos la institucionalidad de este país. Pero, por ejemplo, supongamos que el presidente de la República es un sindicalista. Y lo respetamos. Entonces, ¿por qué no puede haber un vicepresidente del sector empresarial que sea la persona que en un momento dado diga, ojo, aquí el justo medio y el justo equilibrio?
Es que yo creo que no el justo sobra. equilibrio lo dan son las políticas, querido Julio Roberto. Por eso, es es que el ministro de Hacienda. Para eso está el escritas, ministro de Hacienda, porque es que usted tiene, por no fortuna, de las cosas buenas que hizo la Constitución del año 91, hay cosas que tenemos que defender. Eso sí sería un atentado, por ejemplo, ¿sabe qué? Una gran ganancia para Colombia, y esa es la razón precisamente de la inflación, fue la separación y la independencia del Banco de la República. Si nosotros volviéramos antes a convertir a Emita, sabes que fue la novia siempre de los presidentes, Emita, ¿no? Era el Banco de la República, porque todo era sí, claro. Emitir. Ahora no, y gracias a eso tenemos ese magnífico balance positivo de buen manejo de la economía, ¿no? por las políticas del Banco de la República. Eso sí sería un atentado si nosotros presentáramos un acto legislativo para tratar de que el banco fuera dependiente del presidente de la República. Se nos está acabando el tiempo, Camilo, diga una última cosa. No, solamente una pregunta para Julio Roberto acá. Es, ¿dónde hizo más trabajo Gustavo Bell, como vicepresidente o como ministro de Defensa? Y Angelino Garzón, ¿dónde le ha servido más al sector sindical? ¿Desde la vicepresidencia o como ministro del Trabajo en su momento? Parece que la vicepresidencia indudablemente ha jugado un papel fundamental. Se nos fue el tiempo en la controversia. Ahora viene el noticiero de Noticias Capital y Televisión Más Humana, y esperamos el próximo lunes en la controversia, 8:30, 9:30, con otro debate interesante sobre el país y con otros invitados especiales. Les agradezco mucho. León, y gracias a la Fundación gracias Enrique a Grau. Roberto, pues, muy amable. Muy complacidos. Buen éxito en la juventud en el poder.